Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Y hoy vamos a hablar de fútbol y de política. A propósito de los recientes escándalos de corrupción en la FIFA, el máximo organismo rector de este deporte, pues se ha puesto sobre la mesa qué tanto de política hay en el fútbol. Trasciende incluso lo nacional para pasar a lo internacional. ¿Qué tanto de relaciones internacionales hay en el fútbol? ¿Cómo juega el fútbol y la geopolítica? De eso vamos a hablar hoy aquí en Teleantioquia Global. El escándalo de corrupción destapado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el órgano que gobierna el fútbol a nivel mundial ha adquirido proporciones que comprometen no solo el sistema interno de la FIFA, sino ahora también a los gobiernos de algunas de las grandes potencias mundiales. Con la investigación sobre los múltiples fraudes ya marchando, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y otras naciones se han visto involucradas en tensiones diplomáticas. Mientras que al principio de la investigación, Vladimir Putin manifestó su apoyo hacia la gestión de Joseph Blatter, el primer ministro británico David Cameron solicitó desde Londres la cabeza del presidente de la FIFA, impulsado por las investigaciones de Estados Unidos. Y es que la trama de corrupción desvelada vinculaba a varios de los grandes bancos de Norteamérica, Reino Unido y Suiza. El documento de más de 160 páginas para construir la causa penal citaba varias instituciones financieras que sirvieron como canales para facilitar los pagos ilícitos, entre las que se encontraban los bancos JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, HSBC y UBS. Dichas instituciones son ahora investigadas para conocer si eran o no conscientes de la actividad ilegal que se realizaba a través de ellas. Y que precisamente se haya hecho uso ilícito del sistema financiero estadounidense para blanquear dinero fue lo que llevó al Departamento de Justicia, al FBI y a la Agencia Tributaria estadounidense a comenzar a actuar en contra de los directivos del organismo. Acciones que, por experiencia histórica y técnica, no se detendrán ante nada, pues la aplicación de la legislación estadounidense parece no conocer fronteras. Es por ello que el presidente ruso Vladimir Putin acusó a Estados Unidos de abusar de su poder, consciente de que el escándalo podría afectar la celebración del Mundial de Fútbol en 2018 en su país. Mientras que Cameron ha llegado a sugerir que se vuelvan a someter a votaciones las candidaturas de Rusia y de Qatar para los mundiales de 2018 y 2022. La polémica de la FIFA amenaza así con convertirse en una crisis geopolítica de gran calibre con el deporte como epicentro. Bueno, antes de iniciar el programa vamos a poner como siempre un contexto global alrededor del tema de la FIFA. La FIFA es uno de los organismos más importantes, incluso en política internacional. Algunos aseguran que pertenecer a la FIFA es casi que pertenecer a la ONU, o su pertenencia significa políticamente mucho para un país. Es un organismo que tiene ya más de 100 años, fue creado en 1904, su sede es en Zúrich, y el presidente actual es el camerunés Issa Hayatou, que está interino, por supuesto, después de la renuncia de Joseph Blatter. Bueno, hoy tenemos dos grandes invitados. Nos acompaña el profesor Víctor Luna, exjugador de fútbol y técnico también muy reconocido acá en Antioquia. Profe, muchas gracias por estar aquí en Teleantioquia Global. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y hombre, qué bueno compartir estos espacios. Perfecto, profe. Y el periodista Santiago Hernández, una persona que ya había venido aquí a Teleantioquia, que conoce mucho el tema futbolístico y sobre todo el tema histórico. Santiago, muchas gracias por acompañarnos esta noche acá. Para nada, buenas noches y un placer y muy contento de estar acá hablando de este tema. Perfecto. Bueno, profesor, entremos en materia. Usted fue jugador de fútbol en los años 80, después fue técnico, vivió en la cancha todo el tema del fútbol, pero también de la política. ¿Usted cree que antes, cuando usted era jugador, había un poco más de inocencia en el tema futbolístico y se fue politizando con los años? ¿Cómo lo vivió usted? A ver, a nosotros nos tocó una época así, digamos así, poco diferente, pero
Pero yo creo que siempre, como que la estructura siempre estaba montada alrededor de estos temas. Porque, a ver, muchos espacios en los equipos se aprovecharon para hacer trampolines, para gente que posteriormente estuvo en el medio de la política. ¿Hay más presión sobre el jugador o sobre el técnico? Usted que tuvo las dos etapas, que vivió las dos caras, el técnico quizás siente un poco más la presión desde las instituciones mismas y después incluso en el tema de selecciones, ¿cómo se vive esto? A ver, con los técnicos ocurre algo pues, muy delicado porque en la medida que el fútbol ha ganado adeptos y en la medida que el fútbol es protagonista en todo lo que tiene que ver el mercadeo y todo lo que sea rentable, pues prácticamente la figura del técnico ha tenido un espacio que ha ido perdiendo mucha nitidez, mucho valor, porque ahora el dirigente tiene claro cuál es, digamos, su producto, qué es lo que vende, qué es lo que hay que vender. Y en eso, pues, es indudable que el patrimonio de los clubes son los jugadores. Claro. Entonces, a partir de ahí, yo creo que ha venido ocurriendo una evolución y unos órdenes que, pues, a mí, personalmente, me causan, pues, mucho dolor, porque el fútbol siempre fue una fiesta, fue una alegría para todos. Si hablamos desde los tiempos atrás, y miramos cómo las selecciones a través de su fútbol fueron dándole casi que el concepto de nación a estos países grandes. Hablo de las Alemanias, de los Yugoslavia, de los países europeos. Y ver ahora que prácticamente pues, el tema rentable es como el que ha cogido como la cabeza, la que realmente dirige el fútbol. Sí. Entonces, pues yo creo que ya estamos hablando de dos épocas muy distintas. Claro. Santiago, hagamos un poco de historia. ¿Cuándo se empieza a politizar el deporte y sobre todo el fútbol? ¿Cuándo empezamos a sentir que el fútbol es más allá de 11 contra 11 y un balón? Yo creo que es como decía el profe, cuando empezamos a ver que la economía se mete muy fuerte en el fútbol. Cuando empezamos a ver el poder económico rondando el fútbol y uno ve que los primeros escándalos o los grandes escándalos, como el que ocurre ahora, comienzan con los sobornos, con los dineros que pagan aquellas empresas que normalmente transmitían el fútbol o que pretendían transmitir el fútbol y que empiezan a pagarle a los dirigentes de las federaciones, a los dirigentes de la misma FIFA, de las confederaciones, empiezan a darle dinero por debajo de la mesa y se empieza a mover ese circuito de dinero alrededor de las elecciones de una sede, de los derechos de televisión y después de los mismos jugadores y de ese tráfico de piernas que hemos visto en algún momento. Cuando empezamos a ver que lo económico tiene un poder fuerte, es que empezamos a ver de pronto que empieza a trascender el fútbol más allá de las fronteras del terreno de juego y que empieza a meterse en la política de un país, en la política, en lo que puede ser ese estado paralelo que crean las mismas federaciones que no se rigen por las leyes de un ministerio de deportes de un país o en este caso un instituto de Colombia, que la FIFA prohíbe que los estados se metan precisamente en las decisiones de una federación. Entonces, cuando vemos que lo económico empieza a permear todas las federaciones y que empiezan a nacer los escándalos, ahí es cuando empezamos a ver cómo la política, cómo la economía y cómo esos escándalos empiezan a permear fuertemente las instituciones del fútbol. Claro, porque hablando del asunto nacional, y usted lo tocaba ahora, profesor Luna, la representatividad de las selecciones nacionales sobre todo siempre llevan la bandera del país y tiene una enorme carga de nacionalismo. Ahí ya hay un juego político importante y ustedes lo vivían y lo vivieron así y usted mismo lo vivió así. Es decir, sale a representar una bandera y ahí ya hay una muestra importante de lo que significa el país. Sí, es que a través de la selección, en este caso la selección única, pues la de mayores, yo creo que el concepto de nación se podría construir de una manera mucho más amplia y con mucho más panorama para entender cosas que en el país nuestro todavía cojean, porque nosotros somos un país donde el concepto de nación de nosotros es un concepto de regiones. Sí. Entonces es muy difícil, hay todo un manejo
muy difícil, porque digamos, si el fútbol cobija una cantidad de situaciones que podríamos aprovecharla como alrededor de ese concepto, entender qué es para nosotros este país, pues yo creo que el fútbol como deporte de conjunto y como deporte que realmente educa, porque los deportes de conjunto en ese sentido son bien amplios en ese espacio de la educación, podríamos realmente entender, digamos, como todas esas grandes ventajas que nos podría regalar este deporte. Perfecto. Bueno, además del tema del fútbol como un asunto que refleja lo nacional, también está un tema del fútbol como un asunto que trasciende lo político, de lo nacional a lo internacional. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos vemos cómo el fútbol, a través de los escándalos que en este momento atraviesan la FIFA, pues significa una nueva dimensión de lo nacional, de lo deportivo, que trasciende el geopolítico. Ya volvemos. Seguimos en Teleantioquia Global hablando de fútbol y de geopolítica. Santiago, el fútbol como espejo de la sociedad no es una cosa nueva, no es algo del que estemos hablando hace 5 años o recientemente por el escándalo. En temas políticos el fútbol siempre ha sido incluso como una especie de tabla de salvación, lo veíamos en el Mundial ahora de Brasil con Dilma, ni qué decir en las dictaduras del Cono Sur a inicios de la década de los 80. El fútbol es siempre un elemento del que los políticos echan mano en sus mejores momentos también. Es un elemento de cohesión, las elecciones siempre van a ser un elemento de cohesión que tratan de unir a un país. Lo vivimos muy claramente en la época de dictadura de Videla en Argentina, donde se hizo el Mundial y donde se trató de mostrar a un país unido alrededor de la pelota de fútbol, mientras en la sociedad pasaban un sinfín de cosas que el tiempo ha ido aclarando. Usted lo decía, con Dilma Rousseff tratando de salvar su imagen política y la imagen de su partido a expensas del Mundial y de un triunfo en el Mundial que casi tira al traste precisamente, claro, el mal desempeño de Brasil con su aspiración presidencial, que claro, estaba muy cerca después del Mundial. Siempre ha sido una tabla de salvación que utilizan algunos políticos hasta que de cortina de humo, cuando no estaba bien la economía o algo del país, tiran una posible candidatura o le aprovechan la sede, como hizo Hugo Chávez, que nunca había llevado una Copa América a su país, y fue la Copa América de 2007, en el que aprovechó y hizo todo un símbolo nacional de su revolución bolivariana en medio de la Copa América 2007, invitando a sus amigos, invitando a los dirigentes, Rafael Correa, Cristina Fernández, que eran de su riñón, y llevándolos a la Copa América. Siempre ha sido una tabla de salvación la selección nacional para los estados, y en Latinoamérica lo hemos visto mucho. Profe, usted decía ahora una cosa que me parece interesante, y es que además de ser una tabla de salvación, son también reflejos de las sociedades mismas, de las disputas entre las regiones, de la forma en la que se trata al deportista, del apoyo que le da el gobierno. Colombia ha tenido una historia muy fuerte alrededor del fútbol, quizá porque es el deporte que más masas mueve. Sí, aquí ha habido grandes, pues digamos, mecenas y dirigentes que han apoyado el fútbol. Pues a mí me tocó crecer en la época de don Alex Gorayev, en la época del doctor Hernán Botero, y nos tocó ir aprendiendo de lo que el fútbol iba a proyectar. Entonces, hay algo que a mí sí, en la medida que voy teniendo conciencia del medio y de lo que podía ir recogiendo, el afán, pues como ese exitismo que rodea al fútbol o a sus dirigentes, que permanentemente pues llegan a un punto o ahora todo está dado, siempre es en ganar. Los que no ganan no pueden estar en el medio. Eso tiene unos elementos muy nocivos, porque a raíz de eso pues se ha creado como una filosofía alrededor del fútbol donde se habla de ganar siempre. Sí. Y hay algo que hace días, mirando unos documentos de Eduardo Galeano, él hablaba algo importantísimo cuando decía que no es vivir para ganar, es vivir para aprender a ser todos los días más consciente, hacer las cosas, no las que nos convienen, sino las cosas que realmente la conciencia nos dicta.
Y eso el fútbol lo pasó de largo, a través de sus negocios, a través de todos estos esquemas que maneja la FIFA, donde pues ahora aparecen estos dineros que realmente pues nunca estuvieron como en el orden que se debe tener. Pero yo digo que es producto de toda esa fantasía de hablar del éxito, o sobre todo vendernos a nosotros, y ahí pues estamos los países reflejados con más dificultades en el tema de la educación, cuando pues a ver, algo con que tengamos a la gente ocupada, y el fútbol pues es un elemento que realmente se presta para todo eso, pero a mí me parece que el fondo es un fondo muy delicado, porque pues si habláramos de cosas más sólidas, de más consistencia para regalarle a un país, pues tendríamos que hablar de cosas que de alguna manera tienen que ver con las utopías en nuestros países de nosotros. Y él mismo definía algo, o lo definía un compañero de él, tengo entendido que era un maestro de estos que trabaja en el cine, donde decía que el tema de las utopías, de alguna manera, uno pasaba toda la vida persiguiéndolas, pero que difícilmente se lograba acercar a ellas. Y hay una búsqueda, sin duda, en el tema del fútbol, de la glorificación de ciertos elementos para el pueblo también. Sí, pero lo más claro, pues lo que se podía uno encontrar ahí como para que nos diera claridad, era como la manera como esas utopías nos enseñaban a caminar. Bueno, Santiago, en el tema nacional, que ya lo decía el profesor, lo que ha revelado ahora este escándalo de la FIFA tiene que demostrar, o ha demostrado, la extensa relación que existe entre las naciones por el interés de un mundial o por la búsqueda de ciertos beneficios. A nivel internacional, ¿qué cree usted que ha revelado este escándalo de la FIFA en la manera en cómo se mueve el fútbol? Cómo Rusia estuvo en su momento muy interesado hasta que logró finalmente el mundial, y ni qué decir lo que ha hecho Qatar. ¿Cómo se mueve por debajo de la mesa el lobby político alrededor del fútbol? Lo primero era ese temor de que alguien diera el primer paso. Ya se había conocido en 2001 cuando ISL, que era la empresa que comercializaba los torneos con la FIFA, entró en quiebra y empezó a mostrar que había unos hechos de corrupción con Joao Avalanche, con Jack Warner. En ese tiempo se empezó a vislumbrar lo que estamos viviendo hoy, que el manejo de elecciones y de derechos de televisión estaba permeado por la economía. Y no había un Estado que se habría metido de frente en ese momento, en 2001, cuando apareció. Tuvo que esperar un informe casi 10 años a que apareciera en Estados Unidos, y una persona hablando a la justicia estadounidense para que una nación, para que un país, para que un Estado saliera a decir, venga, esto está pasando algo duro, ¿por qué no nos metemos de frente? Estados Unidos, con unas razones que de pronto hoy no tenemos muy claras, se metió de frente a decir, vamos a buscar esto y vamos a empezar a escarbar en estos señores de la FIFA que tienen algo que contarnos. Ellos dicen que ellos, si tienen la oportunidad, si sea de que un correo haya pasado por un servidor de Estados Unidos, ellos pueden meterse, y se metieron. Todos brincaron, empezando por Rusia, que obviamente no es el mismo enemigo de la Guerra Fría del siglo pasado, pero de todas maneras sabemos que la relación entre Putin y muchos países, incluyendo a Estados Unidos, incluyendo a Reino Unido, no es la mejor, o no es la políticamente la más tranquila. Cuando sale a acusar a Estados Unidos a los dirigentes de la FIFA, y entre las acusaciones está la llegada de Rusia a hacerse del Mundial de 2018, ahí empiezan a explotar las naciones, después del fútbol, saliéndose un poco de esos votos comprados y ese mundillo que sería parte del fútbol, y empiezan a meterse las naciones con un actor muy preponderante que es Vladimir Putin y su Rusia. Y eso pasa de ser un asunto futbolístico a ser un problema de Estado, es decir, a que Putin diga, aquí hay una intención de Obama detrás de revelar todo esto, de hacernos daño en momentos además donde las relaciones políticas han sido complicadas. Exactamente, y empieza a permear, por ejemplo, Europa, lo que veíamos esta semana con la renuncia del presidente de la Federación Alemana de Fútbol,
hombre, si la Federación Alemana de Fútbol, si los alemanes están permeados, que son casi la transparencia política y uno de los objetos para mostrar precisamente en Europa, entonces, ¿qué nos puede esperar a los demás? A los países que históricamente han mostrado algo de corrupción en sus dirigentes y en su dirigencia. Es un momento bastante complicado para los dirigentes de la FIFA y para los estados y las naciones que acogen a esos presidentes y que tienen una directa relación con ellos. Perfecto, bueno, justamente uno de los protagonistas, si no el principal protagonista de todo este escándalo de la FIFA es Joseph Blatter, quien había sido presidente hasta hace muy poco, presentó su carta de renuncia y está en el ojo del huracán de todo el escándalo de corrupción alrededor del máximo organismo del fútbol mundial. Vamos a ver estas que son sus últimas declaraciones sobre el tema. Al interior de la FIFA se acordó que los próximos mundiales serían en Rusia porque el oeste europeo nunca había acogido este certamen y en Estados Unidos, para que así las dos potencias políticas más grandes del mundo realizaran el Mundial de Fútbol. Todo iba bien hasta que Nicolás Sarkozy asistió a una de las reuniones con el príncipe de Qatar y el señor Platini y propusieron realizar el Mundial en Qatar. Eso cambió todos los planes de la FIFA. Se realizó la votación y esta quedó 12-10 a favor de Qatar. Se habían movido temas políticos. Un año antes de que Platini fuera elegido presidente de la UEFA, éramos grandes amigos, pero una vez en el poder, Michel se transformó y me faltó el respeto en múltiples ocasiones, hasta llegar al punto de manipular aspectos políticos como este que les cuento para sus intereses personales. Los afectó el virus anti-FIFA. Ahora, el más grande arrepentimiento que tengo fue el no tener el coraje de decir que me retiraba después de Brasil 2014. 5 confederaciones me dijeron, por favor, quédate, porque en la UEFA de Platini llegará a la presidencia y centrarán todo el mundo futbolístico, jugadores e inversiones en Europa. Así que yo me quedé. Pero la verdad es que con las influencias de Platini y otras personas de diferentes confederaciones del mundo, la FIFA terminó convirtiéndose en un gran juego de poderes, donde cada país juega con el balón para su beneficio propio, queriendo llevar la Copa Mundo y otros certámenes que generan inmensas ganancias a los lugares donde hay intereses personales y no a donde puede generarse desarrollo social. Bueno, seguimos en Teleantioquia Global hablando de fútbol y de política a propósito de los escándalos de corrupción en la FIFA y todo lo que está pasando incluso a nivel nacional. Vamos a ver este informe que nos preparó Juan Camilo Palacio sobre la otra cara del fútbol también, cómo ha servido como locomotora de enormes transformadores sociales en países que lo arropan al deporte y en este caso al fútbol como uno de los elementos que los pueden llevar a tener cambios importantes en zonas de mucha pobreza o incluso que sean para la juventud un motor de una mejor vida. Vamos a ver el informe. Hoy por hoy, las noticias que tenemos de fútbol son ciertamente negativas. El caso de corrupción de la FIFA ha dado muchísimo de qué hablar. Sin embargo, también debemos reconocer que el fútbol es un importante y fuerte medio de transformación social y personal. Hagamos ahora un recorrido muy rápido por algunos países donde el fútbol genera esperanza. En Italia, el Coa Bosco enfrenta el racismo. En 2013, en Rosarno, Italia, se vivían delicados enfrentamientos entre ciudadanos e inmigrantes en un contexto de racismo en aumento. Los africanos que vivían en condiciones infrahumanas se rebelaron y provocaron graves enfrentamientos. Y cuando los inmigrantes gozaban de su peor fama, el sacerdote Roberto Meduri conformó un equipo de fútbol para canalizar los ánimos de esta comunidad. Después de una tímida convocatoria, algunos africanos empezaron a llegar y pronto se alcanzó la cifra de 300 jugadores, dispuestos a formar parte del primer equipo íntegramente africano en Italia. Actualmente esta iniciativa sigue funcionando y ayudando a muchos inmigrantes. Desde Escocia se organiza la Copa Mundial de Fútbol Calle. Organizado desde 2003, este torneo internacional es el único certamen anual que busca generar cambios duraderos en indigentes. La Copa acoge equipos constituidos por personas sin hogar y en pobreza, creando un impacto social tanto en los jugadores participantes como en los voluntarios, espectadores y aquella gente que trabaja de alguna manera en el proyecto. El Mundial está organizado por la oficina central del Homeless World Cup en Edimburgo, Escocia, en estrecha cooperación con los países que albergan el campeonato.
En Siria se utiliza la fuerza del fútbol para denunciar males. El fútbol, por su popularidad, puede ser utilizado como foco para resaltar problemáticas que deben ser trabajadas. El portero sirio Abdelbasset Sarut, consciente de esto, se transformó en un portavoz de la revolución de su país, denunciando la represión del gobierno. En España el fútbol otorga oportunidades. Osama Abdul Mohsen estaba con Said, su hijo de 7 años, en brazos, escapando de la policía húngara con la esperanza de llegar a Alemania para reunirse con su otro hijo. Allí, corriendo, un insólito e inesperado obstáculo lo hizo caer junto a su hijo. La zancadilla de la periodista húngara Petra Laszlo, que se terminó convirtiendo en la protagonista de una infame noticia. Lo cierto es que después de días de zozobra y gracias a múltiples golpes del destino, Mohsen, entrenador de primera división en la Premier League de Siria, recibió una oferta laboral para ser entrenador en España y vivir allí con toda su familia. Italia y Alemania transmiten valores a través del fútbol. Después de uno de los tantos naufragios que han dejado centenares de víctimas, la AS Roma, encabezada por Francesco Totti, salió a la cancha con una remera con el mensaje Lampedusa, la vida es un derecho de todos. Más recientemente, en varios estadios de la Bundesliga, equipos y aficionados tuvieron gestos de apoyo y bienvenida con los refugiados sirios. Pancartas, camisetas y movimiento en redes sociales fueron actos simbólicos con la fuerza suficiente para transmitir valores positivos en medio de la compleja situación. En Afganistán en 2013, después de 10 tortuosos años de conflicto, el país volvía a jugar un partido en Kabul. El primer partido que albergaba el estadio, después de dolorosos años, era un amistoso entre Afganistán y su vecino Pakistán. El estadio, que había sido utilizado durante los últimos años por los talibanes para ejecutar personas, es ahora un espacio para la celebración. Ahora la cancha tiene césped luego de días de polvo y sangre. En Costa de Marfil, Drogba mostró que el fútbol puede detener guerras. En 2005, Costa de Marfil se encontraba en plena guerra civil, fruto de un golpe de estado fallido que se instaló en diversas ciudades, dejando así al país dividido. En octubre de ese año, la selección nacional se clasificaría por primera vez a un mundial tras imponerse 3-1 sobre Sudán, en un partido seguido por todo el país. Allí, mientras todos celebraban el resultado, Didier Drogba convirtió aquella celebración en un momento trascendental para el país. Arrodillado y rodeado por sus compañeros, se dirigió a la cámara de televisión y dijo: Ciudadanos de Costa de Marfil, del norte, sur, este y oeste, os pedimos de rodillas que os perdonéis los unos a los otros. Perdonad, perdonad. Un gran país como el nuestro no puede rendirse al caos. Dejad vuestras armas y organizad unas elecciones libres. El mensaje de Drogba caló hondo en ese momento emotivo. Después de más de 4.000 muertos en 3 años, una semana después de aquel gesto, los dos bandos acordaron un cese al fuego. Fue el inicio del fin de la guerra civil de Costa de Marfil. El mundo además es testigo de cientos de postales en las que el fútbol transmite esperanza y alegría. Sea cual sea el escenario, estos son al fin de cuentas las características más auténticas del ser humano. Bueno, profesor, veíamos en el informe que el fútbol también pues tiene, por supuesto, su cara amable y es un enorme impulsor de transformaciones sociales. ¿Usted cómo ha vivido el fútbol como elemento más allá del deporte que cambia la vida de muchos niños o de muchos jóvenes? Sí, en eso el deporte, pues, y en este caso específico el tema del fútbol, es un vehículo que permite, pues, como soñar. Y dentro de eso, pues, al final uno va teniendo claro que detrás de esos sueños, pues, también está la esperanza de muchos logros. Pero hay una cosa que al final uno se pone de manifiesto y es finalmente qué es lo que realmente vende el fútbol. O sea, porque ya uno entiende un poquito más y uno tendría que ser una esperanza crítica. Una esperanza que finalmente nos diera, pues pudiéramos hablar de algún piso, porque si nosotros vemos el medio de nosotros con los problemas a nivel dirigencial, con las estructuras que tienen los equipos,
la estructura que tiene el fútbol nuestro cuando hablamos de los técnicos. Sí. Aquí no, la estructura de cuerpo técnico no hay. Pero ha mejorado con los años, es decir, desde que usted era jugador ha visto una transformación en esas mismas estructuras al interior de los equipos, tanto nacionales como locales. A ver, ahora competimos de otra manera. Sí. Y el elemento humano, que es el que siempre ha estado, es el que podemos mostrar, que es el que va a Europa, el que se llevan los equipos afuera. Pero dentro de la estructura nuestra hemos avanzado muy poco. Hace días yo escuché una conferencia del profesor Marcarián. A propósito, algunos colegas le decían pues algunos temas que él había tenido con la selección de Perú, y en esos momentos justo él iba a dirigir la selección de Grecia. Y él dijo, bueno, a ver, ¿qué quieren ustedes escuchar? Que tienen una generación muy buena de fútbol. Yo sí, es cierto, tienen una generación muy buena. Pero háblenme de las estructuras que tiene el fútbol colombiano. Entonces hasta ahí nos llegaron las buenas intenciones, porque yo digo que con el fútbol ahora ocurren cosas muy curiosas. Pues yo hablo con Pacho, con gente que ha estado en estos procesos y entiende bien no solamente esto, porque Pacho también pues tiene conexiones con la FIFA. Por supuesto. Entonces el comité técnico. Y él me decía algo que lo compartimos plenamente, que es como decir, a ver, con el fútbol hay determinadas horas en el día en las cuales a uno le permiten ser optimista, no todas las horas del día. Y hay momentos en que en el fútbol, Eduardo Galeano lo expresaba de una forma muy, muy simpática. Él decía que muchas veces la esperanza se le caía a uno del bolsillo y había que aprender a recogerla cada rato. Claro, porque de esos elementos sociales, Santiago, también hemos visto que de la misma forma que interviene la política, también interviene la economía, y muchas veces entonces esos sueños terminan por quebrarse cuando se involucra el tema de un agente, o cuando los mismos niños están esperando llegar a ser grandes más rápido de lo que se pierde esa inocencia. Hay un libro, y ya que el profe estaba citando a Eduardo Galeano, un libro muy bueno de un chileno que se llama Juan Pablo Meneses, que se llama Niños Futbolistas. Y es una especie de reality libro donde el hombre va por toda América Latina buscando un niño para representar, para llevarlo a Europa, porque él tiene unas conexiones. Y él busca en los diferentes lugares del mundo, incluyendo Colombia, en Cali, en México, busca en Perú, busca en Argentina, busca en Chile, un jugador de 11 años que él pueda representar. Y él va contando en ese libro cómo los sueños de una persona de un barrio muy popular, cercano de donde es Alexis Sánchez, el jugador ahora del Arsenal, cómo los sueños de un niño van cambiando mientras va buscando un representante y mientras va creciendo esa esperanza de poder ir a Europa y cambiar la historia de su entorno. Se va transformando esa inocencia, se va perdiendo. Exactamente, y él va mismo contando historias de chicos que perdieron la inocencia, chicos que ganaron realities, por ejemplo, en Argentina, se fueron a Europa y nunca pasó nada con ellos, y qué pasa ahora precisamente con esos jugadores y cómo se han roto esos sueños. El libro se llama Niños Futbolistas y muestra eso, cómo los sueños en ocasiones se cumplen, pero en ocasiones también se trastocan y en ocasiones quedan cortados, y es precisamente la importancia que necesitamos de una buena dirigencia, de unas buenas estructuras, como dice el profe, para que no pase eso, para no vivir, si lo estamos viviendo desde la FIFA, que es el máximo organismo, ¿qué podemos esperar desde la dirigencia de clubes más chicos, de federaciones locales, de ligas, que es el sistema federativo de Colombia? ¿Qué podemos esperar? Si queremos hacer verdaderamente que esa transformación social se cumpla, tenemos que empezar con una barrida y empezar a organizar esas bases, porque va a ser muy complicado que esos niños triunfen. Pero hablando del asunto político, quizá Colombia se insertó en esta realidad del fútbol un poco más tarde, es decir, Chile la vivió antes, Argentina la vivió antes, el mismo Uruguay, que mandaban jóvenes desde mucho antes, y Colombia está como entrando en esa novedad de una inocencia perdida rápidamente. De ver un torneo como el ponifútbol y los representantes afuera de la reja esperando a ver qué pelado es bueno y qué pelado se pueden llevar. Es una dinámica diferente que a Colombia le está llegando, no que le está llegando a el formato de los empresarios, que realmente hace muchos años existe, que cada vez se hace más temprana la edad en que esos empresarios llegan al futbolista.
En ocasiones son empresarios buenos, porque hay empresarios buenos, como hay empresarios que de pronto no tienen el mismo criterio para llevar a un niño futbolista. Estamos viviendo es que la economía y esa misma dinámica del mercado del fútbol está acelerando los procesos, y en esa aceleración de procesos hay nuevos artistas, hay nuevos actores, y que no todos son tan buenos como los que se vivían antes, no todos son los dirigentes, como habla el profe Alex Gorayev, don Alfonso Senior y otros dirigentes de ese tiempo. Ya no hay don León Londoño, no hay dirigentes de ese tiempo, porque la dinámica ya es diferente, es mucho más amplia, y ahí es donde tiene que haber de pronto un ojo avisor del Estado. Hacia el fútbol no le gusta mucho con ese tema. Perfecto. Bueno, y en el tema colombiano, por supuesto, estamos viviendo una de las semanas más complicadas de la dirigencia. Vamos a ir un pequeño corte y cuando regresemos hablamos del tema del fútbol y Colombia. Aquí en Colombia, ¿qué está pasando? Ya regresamos a Teleantioquia Global. Seguimos en Teleantioquia Global hablando de fútbol y de política. Vamos a ver este otro ejemplo de cómo el fútbol también tiene una enorme participación en la transformación social, el ejemplo de los titanes del fútbol. En muchos lugares del mundo hay ejemplos concretos en los que el fútbol se convierte en un elemento de transformación personal y social. En Medellín, la Fundación Solidaridad en Marcha realiza el proyecto Titanes de la Candelaria, una escuela de fútbol que busca formar a niños de bajos recursos en valores a través de este deporte. Cada fin de semana, los chicos asisten a sus entrenamientos y partidos de fútbol que se constituyen en un espacio de diversión, encuentro con los demás y disciplina, que les permite crecer y plantearse sueños y metas en medio de su situación social, que es claramente adversa. Los Titanes de la Candelaria combinan los entrenamientos de fútbol con una escala de valores definida. Así, cuando su entrenamiento es de táctica, elementos como la comunicación y el compañerismo se hacen vitales. Y cuando su entrenamiento es de técnica, dependiendo de si su labor se hace con la línea defensiva, del medio campo o del ataque, valores como la templanza, la exigencia y la confianza salen en escena. Por supuesto, este trabajo se hace de la mano de las familias, con quienes los Titanes de la Candelaria y la Fundación Solidaridad en Marcha realizan trabajos paralelos. Así, poco a poco, con el fútbol se le roba terreno a la violencia. Una esperanza más para el país y para el mundo. Profesor Luna, en el tema del fútbol parecen existir, al igual que en la política, si hacemos un paralelo, estos países que llevan años luz en el trabajo, que tienen unas estructuras más formales o incluso cuyo fútbol es mucho más importante. Países como Italia, como España, como Inglaterra, en el caso suramericano como Brasil y Argentina, y otros países que estarían unos peldaños por debajo, en el que quizá estaría Colombia. ¿Cómo usted ve la relación política que existe también entre estos dos tipos de países alrededor del fútbol? ¿Se aprovechan los mayores de los menores de alguna forma? ¿Se llevan a los jugadores? ¿No hay reciprocidad en lo que se llevan y en lo que devuelven? Es muy difícil el ejemplo, porque es que, mire, si usted... A ver, Fernando Savater hablaba de que la política es el arte de lo posible. El fútbol es el arte de lo impensable. Entonces, si se unen esas dos cosas y aparte se plantea un negocio, es complicado, porque entonces el ser humano que queda ahí en la mitad, o sea, ¿cuál va a ser ese estado? Entonces, yo diría, mire, fácil para los europeos, para los que tienen tanto poder económico, hablan de $400.000, $600.000, $1 millón, eso es fácil para ellos y se llevan el jugador que quieran de acá, ese ser humano que juega al fútbol. No sé hasta dónde, pues porque, a ver, nosotros hablamos que afortunadamente el que va a Europa se encuentra con esas estructuras de equipos grandes y termina, bueno, de las aspiraciones nuestras, ¿no? Se salvó económicamente. Sí. Es otro ser humano. Pero yo no creo que eso sea tan, o sea, que la cosa sea tan fácil. Lo que sí me parece es que ese mercado es una cosa complicada, eso da para
como dicen, le da alas a quien no las tienen. Entonces termina, no sé, aquí ha habido el profesor Maturana en una charla en el auditorio de Ecopetrol, una vez que yo lo acompañé, él decía que el problema de nosotros no era un problema de mentalidad, porque mucha gente habla de que la mentalidad del jugador de fútbol. Sí. Y él decía, no, si algo tiene el colombiano es mentalidad para lo que sea. Y miramos todos los fenómenos que ocurren en esta sociedad de nosotros. Pero al final decía que el problema era la formación, el problema es de formación. Entonces yo pienso, a ver, no sé hasta dónde nosotros podamos mandar muchos jugadores a Europa, pero tendríamos que tener muy claros los criterios de formación para poderlos mandar. Porque volveríamos otra vez a encontrarnos, no sé, con gente que sí triunfó en Europa o recogió mucho dinero, pero hasta ahí. Claro. Santiago, estamos en una semana muy compleja en el tema de la política del fútbol colombiano. ¿Cómo ve usted el asunto? ¿Qué conclusiones saca? Y a propósito de lo que dice el profesor, ¿usted cree que es un momento para hacer un revolcón y empezar a construir una nueva estructura del fútbol nacional? Yo creo que en este momento estamos viendo, con la salida de Luis Bedoya de la Federación Colombiana de Fútbol, que se va un dirigente que a la luz de los resultados puede ser interesante, porque trajo un Mundial Sub-20 para Colombia, lo llevó de nuevo al Mundial, dejó unas bases para un trabajo con José Pekerman, que precisamente es lo que se está viviendo ahora en estas eliminatorias y se vivió en el Mundial pasado, que lo deportivo puede ser exitoso. Pero no hay que convencerse que con el cambio de un presidente de federación, que llámese Yesurum o sea otra persona encargada, se va a cambiar esa estructura que se pide. La estructura se tiene que cambiar con un trabajo mucho más concienzudo, con algo mucho más fundamentado, que seguramente no va a salir de los actores del fútbol en un comité ejecutivo de una federación, que de pronto necesitaría, en el caso colombiano, la intervención de un Estado, ¿Usted cree de un que Ministerio de Deportes. que el tema de la intervención estatal es clave para reformar o por lo menos para cambiar la imagen? Yo creo que se tiene que demostrar cada Estado que es autónomo para dirigir bien su institución. Cada federación tiene que demostrar en su país si es buena o mala. Si fracasa, debería tener entonces la mirada del Estado. Ahora, la FIFA no lo permite. La FIFA no permite, así haya fracasado o haya triunfado, cada federación en su país no permite que haya intervención de las políticas estatales en la dirigencia del fútbol. Así queda muy complicado. Claro. Así se cae cualquier tipo de análisis que pueda hacerse sobre Colombia o sobre Alemania. Si la FIFA no permite y castiga y amenaza con los castigos, con sacarlos de la FIFA o privarlos de algunos torneos, es muy difícil que se pueda dar ese debate. Algo que quería hacer la FIFA es de pronto abrir el panorama y decir, miren, nosotros también estamos permeados a que nos examinen, a que nos echen un poco el ojo. Veamos a ver si cada país puede hacer eso. Y ahí sí podríamos entrar en ese debate, a ver si de pronto una mirada estatal podría ayudar a cualquier federación, en este caso a la colombiana. Perfecto. Hay algo que yo quería agregar y es que, a ver, me preocupa que siempre pues, el tema sea que los Estados Unidos sean los que salen finalmente a salvarnos. Y en este caso a salvar el fútbol. Sí. A ver, yo creo que de una manera muy respetuosa y muy respetable, la antigüedad del fútbol está por encima de todos estos escándalos. De todos estos defensores Sí. que aparecen. Porque es que el fútbol indudablemente que genera beneficios. En Europa las selecciones después de las guerras construyeron el concepto de nación Claro. de una manera, o sea, que ahora, a la época que vivimos, vemos la fuerza que tienen esas selecciones y esos países. Nosotros somos un país muy distinto, con otras condiciones, pero lo que realmente me preocupa es la manera como el mercado, que es lo que finalmente entra como a manejar todo hoy, sigue siendo, a ver, el mercado de unos pocos, que son los que finalmente nos dicen quién vive o quién va a tener dificultades. Claro. No, yo creo que eso es un tema que o sea, la FIFA con sus dificultades, con sus hombres preparados, yo creo que eso lo tendría que resolver la FIFA. Sí. Estados Unidos son sus deportes como es el béisbol, el básquetbol y en esas otras cosas que son potencia, pues nosotros no hemos tenido ninguna discusión.
Pero el fútbol es otra cosa muy distinta y el fútbol precisamente no es de los gringos pues para ahora entrar pues como el vehículo de salvación, como siempre lo hacen. Perfecto. Pero de pronto cada estado sí podría echarle una miradita a la organización del fútbol. Sí sería de pronto recomendable que el estado, más allá de quien esté en este momento de turno en el gobierno, que pudiera tener un poquito de regulación el fútbol y de pronto no ser una rueda suelta en todo lo que es un esquema social y político de un país. Sí, yo creo que entender como esos equilibrios Que hay de un lado y del otro. sí, o sea, todo eso habría que buscarlo, pero a ver, yo les mencionaba ahora al principio una cosa que me llamaba la atención de lo que hacía García Márquez. García Márquez en sus escritos era muy sabio, entonces él sacaba un libro sobre el poder y la corrupción y prácticamente todo el mundo quedaba en ascuas porque las cosas que él realmente sabía relatar dentro de esos libros, pero posteriormente también hablaba o construía otros libros donde aparecía la cura, Claro. la solución. Y yo creo que eso lo podemos hacer nosotros, eso lo podemos encontrar nosotros. Se nos acabó el tiempo, va a tocar hacer un segundo programa del tema porque no nos alcanzó. Profesor Luna, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Santiago, esperamos tenerlos por aquí nuevamente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, esto es todo por hoy. Nosotros nos vemos dentro de 8 días, el próximo jueves a las 10 de la noche aquí en Teleantioquia Global con más análisis, nuevos invitados y nuevos temas. Muchas gracias.